Nos encontramos en estos momentos en la casa del hermano Fernando Moya, obispo de la Iglesia Gnóstica. Gracias, hermano, por conceder esta entrevista al equipo gnóstico. Estimado hermano, ¿cómo conoció usted la gnosis? La gnosis llegó a mi fracción de alma, considero, desde el mismo instante en que nací en esta existencia, porque existe un plan de Dios muy definido para cada alma, mas existe el destino que rige a esa alma y su karma. Dentro de la época de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, tuve una serie de revelaciones por la gracia de la divinidad sobre cielos, infiernos, ángeles, maestros, templos, etc. Pero como traía la catesis suelta, obviamente no podía ordenar esa información en mi alma y encauzarme correctamente dentro del sendero de la luz, hasta que a la edad de 19 años quiso la divinidad, por la gracia del Cristo Samael, fui llevado a una casa donde un amigo que estaba leyendo un libro, y era el libro de Acuario, y en ese libro de Acuario, al entrar y sentir que él tenía el libro, porque ni siquiera le sabía el título, no, le di una orden: quiero que me des ese libro. Entonces se quedó mirando y me dijo: lo estoy leyendo. Le dije: sí, pero lo voy a leer, quiero que me lo entreguen. Y el otro se quedó asombrado y me lo entregó. Entonces miré curso esotérico de astrología hermética, y me salí y me puse a leer el signo de Acuario, y ahí entendí al instante todo lo que Dios me había revelado en toda esa corta existencia. Vino a mi alma el por qué había que amar el semen, qué eran los hermafroditas, todo. O sea, fue una apertura consciente, pues al instante de tener ese libro y leer el signo que me corresponde de Acuario. Nací dentro de la tribu de Acuario. Y así pues, de esa manera me inicié en los estudios. Inmediatamente me fui, porque ella hablaba en el prefacio de que existía una sierra o un SS, un sumum supremum, y toda esa información que había. Entonces sencillamente empaqué una mochila, 2 cambios, y comencé a peregrinar una semana caminando hasta que llegué una semana, 10 días, y me interné en esa sierra y subí hacia arriba y pasé al ladito del templo, pero yo no sabía que ahí estaba, y me encaminé hacia arriba, hacia la sierra donde están los indios sagrados, los aroacos, que no están cruzados con la gente de abajo, ¿no? Que están muy puros, donde el maestro dice que hay lagollinas, y durante 13 días no comí, y durante 13 días caminaba, y tenía percepciones tremendas entre esos paraísos maravillosos donde habían lagos, templos, y entré en contacto con ciertos iniciados del rayo maya aroaco, y tuve muchas experiencias hermosas. Y ya cuando bajé, pues busqué pues el conocimiento gnóstico, y ya logré adquirir el matrimonio perfecto, la revolución de Bell. Y en el instante en que leo el matrimonio perfecto y la revolución de Bell, el matrimonio perfecto, me lo devoré en un autobús que iba de viaje 8 horas de regreso, flaco, galgo, puro hueso, había de 66 kilos, bajé como a 49, bajé muchos kilos por no comer, pero sí me tomaba 3 o 4, unos 12 litros, aquí galones decimos en México, de agua diario. Era exagerado, nomás tomaba agua, pero en exageración por donde iba caminando. Luego en una recordación astral me encontré al maestro Samael y me dio una clave secreta para que yo me retirara de cualquier lugar donde quisieran encerrarme, atraparme, quien fuese. Y me dio unos mantras secretos.
En el instante pues de que yo traje la recordación y que vi al maestro, se me dijo que en su momento oportuno me llevaban a la iglesia gnóstica. Yo no conocía ningún santuario, ningún hermano, no sabía de nada. Pero como desde el momento en que leí el matrimonio perfecto, me puse a transmutar. Y el IAO y las 7 vocales, y a pedirle perdón a la Madre Divina por todas mis transgresiones y pecados, y leí la Revolución de Bell y me vi reflejado pues en Bell con todas las abominaciones que uno había cometido en la existencia, y sentí un gran dolor en mi alma por todo lo que había hecho mal, y pedía perdón cada rato al Cristo, al Espíritu Santo, a la Virgen, y realmente me dediqué 6 meses a transmutar. Me levantaba, desde que leí esos 2 libros, me levantaba a las 4 de la mañana, me hacía 2 horas de pranayama y después 1 hora de vocalización con IAO transmutando. Después por la noche hacía lo mismo, otras 2 horas de pranayama y 1 hora de transmutación con el IAO, las 7 vocales. Y por la tarde, como de 3 a 6, ponía long play de música clásica, Beethoven, Schubert, Tchaikovsky. A mí siempre me gustó escuchar música desde los 5 años. En vez de ponerme a jugar carros, encendía y ponía la música y me acostaba y viajaba entre los arquetipos divinales de la música y las notas, y entraba al mundo de la armonía, así en esencia, y era algo increíble, me desprendía del cuerpo. Por fin, me sentaba como un yoga, un lama tibetano, y ahí me estaba 3-4 horas escuchando música seguido y viajando, y después ya cenaba, me hacía cualquier cosa y me iba a transmutar pues ya por la noche o otro tanto, y después me ponía a hacer práctica para salir en cuerpo astral, y tenía experiencia porque practicaba. Entonces nosotros damos fe que practicando, y a los 6 meses, durante los 6 meses que estaba encerrado como una anacoreta haciendo prácticas, dedicado a esto y enseñándole a la familia, a la noche, aunque nadie la quería, a mis amigos, y me retiré de todas mis amistades, de todo el mundo. La vida la cambié como agarrar una tijera y cortar una hoja por la mitad. Esto quedó atrás y voy para adelante con esta enseñanza gnóstica. Así pues, de que así me inicié en el camino, pero mi alma quería ir a la iglesia y me imaginaba la iglesia como ir a las iglesias convencionales, orando místicamente. Andaba en una onda muy mística, pero muy altruista, muy práctica, hasta que un día oí en mi cabeza, allá en mi cerebro, como si se me encendiera un parlante, y oí la voz del maestro que me dijo: sal de tu casa y toma el autobús número tal. Entonces yo salí, me tomé ese autobús, y yo lo seguía escuchando y le seguía hablando durante el camino al maestro, y ya luego me dijo por allá, después de 40 minutos, que me bajara. Apreté el timbre del autobús y se paró y me bajé, caminé 1 cuadra, y al frente iba mirando y le decía: ¿por dónde? Me dijo: mira a mano derecha, y miré a mano derecha y una vitrina con puros libros de Samael Aún Beor. Y ya me llegué ahí y le dije: ¿quién es el dueño de estos libros? No, pues nosotros los tenemos a la venta. Le dije: yo ya conocí al maestro Samael en lo interno. Entonces se quedó mirándome. Y estoy haciendo estas prácticas. Quiero que alguien me enseñe correctamente la transmutación. Y en ese mismo instante que acababa de decir las palabras, llegaba el misionero del único santuario de esa ciudad. Entonces pienso que el Cristo Samael lo llevó. Y le dije: oiga, señor, estoy haciendo esto que ya he explicado anteriormente. Quiero que usted me enseñe a hacer correctamente el pranayama. Él se quedó asombrado y le dije: ¿usted de dónde viene? No, pues yo vengo del Sumum Supremo, allá de la sierra. Conocí al maestro Samael en mis sueños, y estoy haciendo estas prácticas. Entonces se sentó y me explicó el pranayama como él lo hacía, que era lo mismo como estaba en el libro amarillo. Porque había conseguido el libro amarillo también, aparte del matrimonio perfecto y la revolución de Bell, por eso hacía pranayama. En síntesis, pues, ya me invitó a que fuera a las conferencias, y después de 1 año entré al ritual iniciático. Y durante ese año todos los sábados llevaba flores. El misionero nomás se quedaba mirando y me decía: ¿por qué traes flores? Y yo no le decía nada, pero mi alma sabía que allí había un templo, porque a mí me lo había mostrado en mis sueños. Y antes de recibir el ritual iniciático, conseguí un cáliz hermoso de plata, finísimo, hermoso. Y le dije: mire,
le obsequio a su templo este cáliz. Y se quedó mirándome pues con una sonrisa extrañada y asombrado. Y ese cáliz fue el que se usó para el ritual iniciático. Y tengo una copia de ese cáliz en mi altar, que es el que tú conoces, hermano Helio. Así iniciamos, pues. ¿Y cómo fue ese primer encuentro en el mundo físico? Bueno, el maestro Samael me envió una credencial de misionero gnóstico internacional. Esa credencial causó un cisma dentro de esos líderes que se pregonaban gnósticos en ese tiempo y que eran agnósticos. Porque me dijeron, ¿y usted por qué le escribe al maestro? Le dije, yo jamás le he escrito una carta al maestro Samael. Si 2 veces me he recordado por voluntad de él las experiencias que tuve con él, pero no, jamás en mi vida. Y me increparon y me amonestaron que no molestara al maestro Samael. De todas formas, como la carta decía que me viniera inmediatamente a la sede de Guadalajara a tomar la guardia, me vine, en 13 días estaba en Guadalajara. Entonces el bendito me llamó por teléfono después de que llegué a Guadalajara y me saludó paz inverencial, le contesté y sentía una gran felicidad indescriptible. Era júbilo y exaltación emocional superior en mi fracción de esencia sufrida. Entonces él me dijo, no te pude recibir en el DF porque estaba en San Luis Potosí visitando a mi hija con la abuela, pero mañana vamos a verte a Guadalajara. Mañana vamos por tierra a Guadalajara. Entonces le dije, oiga maestro, en estado de exaltación, su voz, exquisita su voz, maestro, pero lo dije con una emoción superior. Y me contestó, hermano, y en verdad te digo que mi garganta suprasexual está cargada de altísimos átomos eléctricos sexuales de gran poder. Y eso es lo que has captado. Hermano obispo, quisiéramos preguntarle de qué manera surgió el monasterio. ¿Alguna anécdota que recuerde de su fundación? Bueno, el monasterio del patriarca Samael, él decretó que debía fundarse ese monasterio y darle forma. Entonces nombró encargados del monasterio a Fernando Salazar y a mi esencia, a mi fracción de esencia. Eso coincidía con el acercamiento del Congreso de 1977, el concilio sacerdotal. Entonces Fernando nos apoyó en el primer curso durante casi un mes, pero él, debido a que había que organizar, era un tremendo trabajo con el otro misionero encargado, entonces él ya no siguió en el monasterio. Fue un decreto del patriarca para que se estableciera pues los nuevos fundamentos de la enseñanza gnóstica, porque a mí me tocó hacer 2 cursos que el maestro me mandó al Sumum Supremum Santuario y me quedé a dormir por voluntad de don Joaquín Amortegui Balbuena en esa época en su casa, que era el bodhisattva del maestro Ravolú. Tuve ese honor en ese tiempo cuando todo estaba en orden. Entonces, ahí nunca nos enseñaron una técnica de meditación de la muerte del yo. Nos daban una lección y nos la tomaban. Solamente en los 2 cursos hicimos una práctica de transmutación sexual. Y usted se lleva un paquete que está en la página, en un menú de la página que dice Didáctica para la aniquilación del ego. Ahí va una copia firmada por el Cristo Samael, en la cual dice Meditación para la aniquilación del ego. O sea que él decretó, y en esa copia aparece que se deberían de hacer 90 meditaciones para la meditación del ego. Y que todos los misioneros, me dijo, deberían enseñar la meditación y practicarla individualmente durante toda su vida, en grupo, en las reuniones, las 3 reuniones que se realizan normalmente, que se hacían en esa época, una de segunda de misa, de la misa, de los rituales, y las otras para meditar. Entonces se estableció el orden de que se debería practicar la meditación de la muerte del ego. El inicio de la fundación de
del monasterio del patriarca fue trascendental, porque en esa época existían muy pocos santuarios, 1 o 2 en cada país centroamericano o suramericano. Entonces comenzaron a llegar por decenas de jóvenes, porque la juventud es la que tiene la energía, decía el maestro. Eran jóvenes entre 18, 20, 25, 30, y algunos, hay gente madura, medio anciana, así, llegaban, pero todos éramos jóvenes. En esa época, pues, mi cuerpo físico tenía 25 años, estaba muy muchacho, y me había concedido el maestro ese gran honor de haberme nombrado abad y ungirme como abad de su monasterio y prepararme para preparar misioneros nacionales e internacionales de acuerdo a la didáctica del patriarca Samael, ¿sí? Y no de la didáctica del SS, como practicaban allá los iniciados, que es mi respeto. Pero nosotros tuvimos que enviar por orden del patriarca Samael el programa del monasterio del patriarca para que se aplicara allá. Pero jamás lo aceptaron, porque se trataba de una persona nueva que inclusive en el mismo congreso los representantes del Sumum increparon al maestro Samael, y eso está grabado, diciéndole que cómo me autorizaba a ser misionero y abad de ese monasterio, siendo tan joven. Entonces el patriarca le contestó: es que él está preparado por mi real ser. Ustedes tienen su monasterio allá y él tiene su monasterio aquí, y está bajo la regencia de este monasterio del patriarca Samael. Cada mes aproximadamente venía el maestro al monasterio, daba lección, hacía liturgia, curaba a los hermanos, y nos íbamos al bosque de la primavera, donde nos dirigía pranayamas y nos hacía prácticas y conferencias. Entonces fue la edad de oro de la gnosis, donde en 1 año y medio se crearon 58 santuarios en México, y se estableció la base en Canadá, en diferentes partes, en los Estados Unidos, en Nueva York, en diferentes partes del mundo creció la gnosis como jamás había crecido. Fue la época de los 3 años de vida pública del Cristo Samael. Entonces el monasterio del Logos Samael fue trascendental para establecer los principios doctrinarios que él estableció para el bien de los santuarios. Lamentablemente, a la partida de su cuerpo físico, todo se tiró al cesto de la basura y ya no se practicó la meditación de la muerte del yo. Es una terrible realidad, pues, y no sé cómo los hermanos van a morir con el ego bien gordo. Hermano obispo, queríamos preguntarle también sobre las constituciones gnósticas. ¿Por qué el maestro Samael redacta las mismas y cuál fue el efecto en las filas gnósticas que causó, ¿no? Bueno, existe la constitución orgánica decretada y escrita de puño y letra por el Logos de Marte, Samael Aún Weor. Es la constitución orgánica para la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal y para el movimiento gnóstico cristiano universal. Esa constitución orgánica es el fundamento y la ley eclesiástica por la cual deben regirse todos los directivos, todos los sacerdotes y todos los hermanos gnósticos del planeta Tierra. Estoy absolutamente seguro, sin equivocarme, que solamente un 1% de las instituciones gnósticas del mundo y de las iglesias que existen cumplen con el decreto patriarcal de la Constitución Orgánica para la iglesia gnóstica y para las instituciones. En la Constitución Orgánica, el patriarca establece la forma de gobierno confederado y nacional e internacional, como podían regirse y deberían regirse las instituciones y las iglesias fundadas que hayan resurgido o que hubiesen resurgido para un futuro. Ahí establece el patriarca el orden jerárquico eclesiástico. Ahí está en la página de la Iglesia Gnóstica. La página de la Iglesia Gnóstica contiene todas las enseñanzas que el Cristo Samael me enseñara.
La dirección www.iglesiagnóstica.com. ¿Otra pregunta, hermano? Sí, claro. Desde su punto de vista, ¿cuál es el impacto de la gnosis contemporánea en el mundo actualmente? El sentir de mi fracción de esencia, que no está condicionada el 1, el 2, el que tenga, incuestionablemente que el impacto solar de la sabiduría por excelencia traída a la tierra por el Logos de Marte, por la encarnación de Ishwara, el Cristo cósmico, en su Hijo, el Cristo Samael, es trascendental, pues ha creado una revolución en los 5 continentes del planeta Tierra y en la conciencia de miles de seres humanos. Obviamente, como dice el Bhagavad Gita, lo explica así el mismo Logos marciano, nuestro amado Samael, que no todos logran pues la gnosis, la autognosis llevada a la práctica. Dice dice Ishwara, el maestro de maestros, el Buda supremo, el Cristo cósmico, que cada vez que la irreligión prevalece y que la humanidad se degenera, él se reencarna valiéndose de la Prakriti. Entonces la encarnación de Ishwara, del gran Logos cósmico, es Samael Aun Beor, el Cristo cósmico encarnado ahora. Y obviamente que el impacto en la conciencia de muchos matrimonios gnósticos ha sido trascendental, porque hay un número de matrimonios definidos que están trabajando seriamente en el Sahaja Maituna, sin eyaculación seminal, sin orgasmo, sin espasmo, es decir, sin derramar el semen, y aniquilando en el altar del amor el ego animal y sirviendo impersonalmente a la humanidad sin lucro de ninguna índole. Ese impacto en la conciencia de esas multitudes de misioneros ha sido trascendental, pues ha elevado su nivel de conciencia. Además, el advenimiento del Logos de Acuario, el Avatara de Acuario, con la gnosis por excelencia, es la alborada de la edad de Acuario y no tiene más finalidad que crear una élite de hermanos, de matrimonios con sus familias que se autoseleccionen con su propio trabajo para ser llevados a una isla secreta. Entonces, obviamente que el impacto gnóstico de la luz gnosis, de la luz sabiduría, de la ciencia trascendental del Logos ha sido manifiestamente, incuestionablemente algo trascendental para la humanidad y para múltiples almas que han entrado al camino a practicar autognosis seriamente. Gracias, hermano. Queríamos consultarte también, ¿cuándo es que el Cristo Samael lo nombra obispo de la Iglesia Gnóstica y cuál fue la misión encomendada? Bueno, gracias por la pregunta. En el concilio de 1976, en Guadalajara, Jalisco, estando el maestro en el altar, el hermano moderador que tenía el micrófono llamó al estrado, dijo: pasen los siguientes hermanos que van a ser nombrados como obispos. Entonces dijo así: Celestino López Lindo, Pedro López Lindo y Fernando Moya. Yo que me iba a imaginar que a mí me iba a nombrar obispo siendo un muchacho de 26 años y había una cantidad de hermanos iniciados viejos ya de 20, 30 años. Para mí eso fue una sorpresa. Yo quedé asombrado, no me cabía en mi fracción de esencia que el Logos me fuera a ungir como obispo. Ahí has grabado un cassette del ungimiento de los obispos de ese concilio. Es decir, me refiero a esos 3 que fueron los primeros. Ya pues han desencarnado los otros 2. Afortunadamente y para bien de la gran causa, todavía seguimos existiendo con la bandera de Acuario, con la gnosis del Cristo Samael bien en alto.
Creemos a nuestro pobre entender que la iglesia gnóstica, digamos la parte pública, la parte de la misa, no se ha dado en los países del mundo de acuerdo a políticas internas de cada asociación. ¿Tiene esto que ver con los tiempos en que vivimos o en aquella época cuando se declara la posibilidad de que se haga la misa pública? ¿Se empieza a hacer en ese momento o pasan unos años? ¿Cómo fue esto históricamente? Bueno, inicialmente en dos países suramericanos, uno entre ellos Venezuela y otra nación más, se inició la misa gnóstica en público. Luego, en otras naciones de Centroamérica, en Estados Unidos, debido a la falta de valor moral de los representantes eclesiásticos, no se hizo pública, porque el maestro la estableció. Y también debido a que existen naciones con regímenes de gobierno, ¿sí? De gobierno político y clero religioso que gobiernan todo. Entonces sería una inquisición haber hecho la misa pública en algunas naciones del mundo. También quiero responderte la otra pregunta sobre la Iglesia Gnóstica de México. El maestro profetizó que la Iglesia Gnóstica de México resurgiría en la década de los 90, oficialmente, ante la conciencia de la nación de México y ante el mundo. Eso está escrito en el libro En el corazón del maestro por nuestro hermano Fernando Salazar. Incuestionablemente que nosotros servimos de instrumento para establecer la Iglesia Gnóstica. Por eso la página se llama Iglesia Gnóstica Cristiana Universal del Cristo Samael, y establecimos aquí la Iglesia Gnóstica en favor del viento y de todos los vientos y de todas las oposiciones, pues, de aquellos que se pregonan gnósticos y que son agnósticos, gente que fornica, que eyacula, que usan anticonceptivos. ¿Me entiende, hermano? Los enemigos del Dios eterno y de la Iglesia Gnóstica. Pero marcha triunfal, no solamente en México, sino en el mundo. Además, debes de entender, y la juventud y la hermandad deben de entender, que la Iglesia Gnóstica funciona en todos los altares gnósticos de cualquier sigla o institución gnóstica en México o en cualquier lugar del planeta Tierra, donde se haga la liturgia, donde se haga la misa gnóstica, donde se impartan los sacramentos, donde se impartan los santos óleos. Señor obispo, ¿usted cree que las instituciones gnósticas de los distintos grupos en el mundo podrán organizarse en una iglesia confederada a nivel mundial? Tu pregunta es muy interesante. Las auténticas instituciones gnósticas y la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal del Cristo Samael en México, quiero informarte y a toda la hermandad que están confederadas. Más las instituciones agnósticas, manejadas y dirigidas por seres oscuros y tenebrosos, que no son gnósticas, jamás se confederarán, porque en el fondo odian la gnosis. Esas instituciones están en estados pregnósticos, que se han vuelto clubes sociales, donde se venden cursos por grandes cantidades, donde los monasterios explotan los bolsillos de los hermanos, ¿sí? Donde solamente se habla filosofía gnóstica y se intelectualiza de gnosis, pero donde no hay sahaja maituna con aniquilación del ego, porque los líderes no la practican. Entonces esos no son gnósticos, esos son agnósticos. Entiéndase pues que donde hay autognosis en un matrimonio gnóstico, es el éxito de ese templo, de esa institución, y todos esos hermanos están dentro del orden del patriarca Samael. ¿Está comprendido, hermano? Muy claro. Aprovechando este tema, ¿qué pasa si un sacerdote oficia
caído y consagra el pan, el vino, oficias, etcétera, ¿no? Bueno, para ser claro y en forma enfática, como dice el patriarca Samael, la palabra caído significa que está fornicando, pero también caído significa que se está de capa caída. Todos, mientras tengamos el ego vivo, aunque se esté trabajando en los misterios, en la fragua de Vulcano con aniquilación budista, estamos caídos. ¿A qué se refiere usted como caído? Si esa noche anterior al ritual el sacerdote tiene una pérdida de energía en el Sahaja Maituna, ¿eso lo imposibilita en algo en ese día de oficio? Bueno, a mí cuando el Cristo Samael de labio oído me enseñó la magia sexual, me dijo, no puedes tener a partir de este instante no debe haber ni un solo derramamiento de semen. Y me juntó el dedo índice con el pulgar de la mano derecha. Ni una gota de semen puedes derramar. Pero como existe el ego animal, cualquier sacerdote en el altar del amor puede venirle el espasmo y él retirarse y perder unas gotas, me dijo el patriarca Samael. Entonces a ese hermano no se le cobra karma. La madre Kundalini no le cobra karma ni tendrá reducción metálica del esperma transmutado. Mas si intencionalmente se dejase llevar por el fuego azufrado, por el lobo de la lujuria, y eyaculara en el vaso hermético el enseminis, se toma como una fornicación intencional. Obviamente que si un sacerdote eyaculara intencionalmente o fuera débil, no se retirara, no aplicara la clave para retenerse, entonces al subir al altar y decir doy fe, pues no es un blasfemo ante la iglesia gnóstica de los mundos superiores. Al decir doy fe, y si está fornicando y está usando anticonceptivos su mujer para demostrar una castidad ante incautos que lo veneran y que le adoran su personalidad, es un hereje y es un impío. Ese es un degenerado que está ya infrasexual engañando a la hermandad gnóstica. Entonces, para subirse al altar y decir doy fe, tiene que estar viviendo en castidad verdadera, transmutando y aniquilando el ego. Obviamente que aprender a transmutar no es soplar y hacer botellas, es un proceso de muchos años. Pero si un hermano pierde en el instante de retirarse y está haciéndole el esfuerzo, una pequeña porción seminal, a mí me explicó el maestro Samael, no se le aplica karma porque se retiró y renunció a eyacular. Entonces en ese instante el Cristo Samael me dijo, te voy a enseñar cómo evitas el orgasmo y el espasmo epiléptico animal, lujurioso. Le dije, maestro, esa es la clave que han dado buscando, porque han dado transmutando a lo bruto, sosteniéndome, porque nadie me ha enseñado nada. Hice 2 cursos y a mí nadie me habló del Sahaja Maituna. Lo estoy practicando por lo que usted dice en los libros. Y ha sido muy sufrido pues aprender. Me dijo, si por algún motivo llegas a sentir el deseo del espasmo, hay finísimos canales nerviosos que te indicarán la eminente llegada del derrame del semen. Entonces tú te retirarás al instante del vaso hermético, tomarás tu dedo derecho, índice y pulgar, y con ellos obturarás, cerrarás tus fosas nasales. Pero antes de eso, al retirarte, respirarás profundamente y voltearás la lengua para atrás. Y él volteó la lengua, respiró el patriarca y me mostró volteando la lengua para atrás y se tapó las fosas nasales y me dijo, y aunque te revientes, te sostienes, pero no te vas a reventar. Y así se evita la eyaculación seminal. Esta clave la escribió el maestro, una fracción de ella en el libro La Doctrina Secreta de Anagua. La otra fracción la escribió en el libro de las runas. A mí me la enseñó completa y me imagino que se la habrá enseñado
algunos hermanos discípulos que verdaderamente ahorita están practicando gnosis y descollan como verdaderos discípulos del Cristo Samael. Entonces, esa es mi respuesta, hermano. Queríamos preguntarle también, ¿el último libro de liturgia es el de Efraín Villegas Quintero o es el libro con el que ofician nuestros hermanos en la Asociación de Bariloche, Argentina? ¿Es verdad esto? Bueno, para el Congreso Sacerdotal de 1976, en él el patriarca estableció y decretó al hermano que usted ha mencionado que elaborara el libro de liturgia. Mas este hermano intencionalmente, porque no quería, por odios a los hermanos del Sumum Supremum, abolió las cadenas del Sumum Supremum. Entonces, delante de mí los hermanos del Sumum reclamaron. Entonces dijo el maestro, haremos otro libro de liturgia donde se establezca las cadenas tal como se hace en el Sumum Supremo, porque en forma irrevocable esas son para todos los tiempos, la de curación, la de fuerza, la de fuego, etc. Entonces, después de ese libro de liturgia, el maestro me autorizó un libro de liturgia que nosotros entregamos en el Congreso de Yucatán y que fue el florero, pues, que ocasionó graves problemas ese libro de liturgia porque nos tocó a nosotros el honor de sacarlo. Ahí va, aparte, los sacramentos, los óleos, el ritual de los óleos, que hasta ese momento no se sabían, ni se conocían, ni habían salido en el primer libro. Como tuve el alto honor de ser nombrado encargado del Comité de Liturgia de la Iglesia Gnóstica durante el Congreso, entonces nosotros aquí en la Iglesia del Cristo Samael, en México y en el mundo, tenemos un libro de liturgia, no más de pura liturgia, en que está cómo se consagra un santuario, cómo se consagran sacerdotes, cómo se toma juramento a vigilantes, a guardianes, cómo se ungen las isis, y toda la liturgia, todos los sacramentos, bautismo, confirmación, porque una institución que no tenga los sacramentos está castrada, hermano. ¿Cómo es posible que haya matrimonios gnósticos que se dicen gnósticos y están haciendo oficios litúrgicos y ni siquiera sus hijos están bautizados, ni confirmados, ni los hermanos se casan con matrimonio gnóstico? Eso es absurdo. Eso es una institución a medias, irregular y mediocre. Una institución tiene que tener sacramentos, hermano, aunque no se llame iglesia gnóstica, pero que funcione como iglesia gnóstica, tiene que tener sacramentos, liturgia, impartición de óleos, y etcétera, etcétera, etcétera. Quisiéramos preguntarle, ¿quién da la ceremonia de los santos óleos? ¿El maestro u otra persona? En caso de ser otra persona, ¿esta ceremonia fue aprobada por el venerable maestro? La Iglesia Gnóstica del Cristo Samael en México unge los óleos el Jueves Santo, como lo estableció el patriarca Samael. Antes o después de la liturgia del Jueves Santo se hace la ceremonia de ungimiento de los santos óleos. Nosotros sabemos que existe ungimiento de los óleos en algunas instituciones de muy buena intención, pero es el mismo ungimiento con que lo usan los sacerdotes católicos. Mas nosotros tenemos directamente el ungimiento de los santos óleos, como el Cristo Samael directamente lo entregó a mi fracción de alma. Ahora, tú me hablas de persona impartiendo óleos. La personalidad no puede impartir un óleo. El ego tampoco puede impartir un óleo. Obviamente que lo tienen que impartir las jerarquías de la iglesia gnóstica. Lo puede impartir un sacerdote,
un obispo o un arzobispo de la iglesia gnóstica. Ahora, el óleo santo, el santo crisma, se usa para los bautismos gnósticos y se usa para ungir Isis y sacerdotes de la iglesia gnóstica. Y existe el óleo de curación que penetra en el órgano enfermo, en el cuerpo, en los cuerpos internos y cura y sana. Entonces, todo sacerdote gnóstico debe impartir los santos óleos. Un sacerdote impartirá el santo crisma cuando bautice, obviamente. Pero si ese sacerdote no puede ungir una Isis y un sacerdote. Para eso el maestro estableció los monasterios, y eso que quede muy claro. En los monasterios se ungen a las Isis y los sacerdotes. Por tal motivo, toda institución debe de tener su monasterio con su abad y su abadesa. Cada institución debe estar dentro del orden de la constitución orgánica eclesiástica para que haya acólitos, vigilantes, guardianes, Isis, sacerdotes, obispos y arzobispos. Compele eclesiásticamente al obispo de la iglesia gnóstica ungir los óleos el jueves santo. Entonces se ungirán esos óleos y se llevará bastante aceite de oliva, y de acuerdo a la preparación del ritual de los otros elementos que se le mezclan, esencias de mirra, etcétera, incienso y otros, ese óleo se reparte en forma fraternal y se lleva a los santuarios. Cada sacerdote, cada misionero llevará al santuario para que bautice con el santo crisma, para que aplique el óleo de los catecúmenos y para que aplique el óleo de curación, hermano. Señor obispo, usted nos ha mostrado acá en su casa, hemos visto los decretos eclesiásticos para el uso de las vestiduras. No son las vestiduras a las que estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, bueno, vemos que estos decretos están a puño y letra del maestro Samael y a mí me consta. Entonces quisiéramos preguntarle en qué momento hace público esto el maestro y por qué en el mundo es tan poco conocido este cambio de vestiduras. La constitución orgánica de la iglesia gnóstica y el decreto para el uso de las vestiduras de vigilantes, de guardianes, de Isis, de sacerdotes, de obispos y arzobispos y los cetros y todo eso, como el maestro tú has visto, está escrito de su puño y letra y firmado por él, fue en 1977 que salió la constitución orgánica y el decreto cómo deberían usarse las vestiduras. ¿Sí? Ya los vigilantes, ya los guardianes, sacerdotes, Isis, etcétera. Nosotros jamás, te puedo decir, y lo digo a toda la hermandad gnóstica mundial, nunca hemos cambiado el orden orgánico, ni lo hemos abolido, ni hemos adulterado la constitución eclesiástica para el uso de las vestiduras, tal como el Cristo lo decreta, y que tú te llevas esos documentos para que ratifiquen mis palabras de que es pura verdad y que se deben aplicar. O sea, si una institución en verdad se pregona gnóstica, debe procurar ese directivo y esa directiva a cargo y ese consejo sacerdotal o esos miembros que la dirigen, deben procurar en su alma y en su ser entrar dentro del orden orgánico y eclesiástico y litúrgico del patriarca Samael, para que no sea una institución mediocre, que solamente cumple con lo que él considera que es lo correcto porque se le ha informado o porque ha rechazado ese directivo, esa directiva, los postulados y leyes del patriarca Samael, como sucede hoy en el mundo. Pasando ahora a un tema más histórico de la vida del patriarca, quisiéramos preguntarle cuándo el maestro, o mejor dijéramos el bodhisattva del maestro Samael, involucionó, se perdieron sus cuerpos solares creados en otros tiempos.
la conciencia despierta. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, hermano Helios, esa pregunta me parece muy interesante, como decía el patriarca Samael. Incuestionablemente, hermano, a mí me dijo el Logos, Samael, el ser de Samael, una vez que estuvimos en la sede patriarcal, ahí en el segundo piso de su casa, encerrado en su oficina varias horas, que con la caída pleromática tuve reducciones metálicas en mis cuerpos existenciales del ser. Pero como quiera que mi alma humana es un bodhisattva, que aunque estuviese de capa caída, tenía un gran porcentaje de la conciencia despierta. Quiere decir que mi bodhisattva jamás involucionó totalmente. Porque una cosa es la involución de un elemental humano que se cae, o de cualquier reyesuelo que involuciona, o de cualquier semidios o deva que involuciona. Una cosa es que se caiga el bodhisattva de un regente planetario, y otra cosa es que se caiga un reyesuelo, o un semideva, o un semidios. Son cosas totalmente diferentes y eso se tiene que comprender. Por eso el Cristo Samael me dijo textualmente: con la caída pleromática tuve reducciones metálicas en mis cuerpos existenciales del ser, que ya restablecí en ellos de nuevo. Con la práctica del Sahaja Maituna he restablecido el oro en mis cuerpos existenciales del ser. Ahora poseo el tosoma Eliacom, los cuerpos de oro del hombre solar, y mi semen es de puro oro. Y le dije: maestro, a mí me ha tocado fundir oro de 22, 24 quilates, porque una época trabajé en minas de oro y fundía oro, mucho oro. Fundíamos 20, 30 kilos de oro. Entonces le dije: ¿de oro puro es su semen? Me dijo: de oro puro, hermano, de puro oro. Entonces, cuando el verbo del Logos me ratificaba sus palabras, iban acompañadas su verbo en la corriente del sonido, con una proyección de imaginación tremenda, que mi esencia, por voluntad del Logos y de mi ser, me podía ver lo que él me decía en colores, hermano. Y pude ver el tosoma Eliacón del logo solar. Él me lo mostró de puro oro, hermano. Un ser de puro oro, de más allá de 24 quilates. Una cosa esplendorosa con una luz oro, hermano. Así pues, que el bodhisattva es la conciencia despierta de un maestro. Cuando el bodhisattva se cae de un regente, no se pierde la totalidad del bodhisattva. Por eso el logo Samael, cada vez que regresaba a una nueva existencia como bodhisattva, siempre traía los recuerdos del nacimiento y de todo, y se acordaba de su ser y de la logia blanca y de todo. Pero solamente se comienza a levantar un bodhisattva, del que se sea, por mandato del Padre de todas las luces. Eso está en el octavo arrepentimiento de Pistisofía, el perdón por el Padre. Hasta que el Padre no perdona a Pistisofía, ella no se levanta. Ella puede clamar, suplicar y trabajar en los misterios. Para ser perdonada la Pistisofía se necesita ser calificado como maestro, lograr las pruebas de Job. Y su hijo amado, el Bodhisattva, jamás perdió el Bodhisattva en su totalidad. Una fracción del Bodhisattva. Cuando él involucionó, me dijo: yo involucioné conscientemente y tenía un gran cinismo y no me importaba que me desmembrara allá pegado a las rocas y en el núcleo ardiente de la tierra y en el octavo círculo cuando comenzó el desmembramiento. No me interesaba, hermano. Estaba lleno de un cinismo espantoso, pero estaba consciente. Entonces, no es lo mismo involucionar conscientemente que involucionar inconscientemente. Eso se debe a que poseen un gran porcentaje del bodhisattva. Quisiéramos nos aclare cuáles son las 9 iniciaciones de misterios menores que no tenemos con claridad. Bueno, el maestro Samael habla en el matrimonio perfecto
que hay que pasar la prueba de tierra, la prueba de agua, la prueba de aire, la prueba del fuego, la prueba de los elementos, y luego ponerse a transmutar, ya sea como soltero o casado, para pasar la prueba del éter. Y explica él el proceso de las pruebas. Esas son las primeras 5 pruebas de iniciaciones de misterios menores. Luego vienen las otras 4 pruebas que se relacionan exactamente con la moral. Recto pensar, recto sentir, recto obrar, recta manera de ganarnos la vida. El ótuple sendero budista crístico gnóstico. En esas están incluidas esas otras 4 pruebas y la definición radical del alma para entrar al sendero. La iniciación gnóstica, del ritual de iniciación gnóstica, debería ser la culminación pues de las pruebas menores, pero en estos tiempos recién entran los iniciados y por eso se dice, se les hace el ritual que se les manden las 4 pruebas de tierra, aire, agua y fuego. Cuando ese se pone a transmutar, a amar su Cristo en sustancia y rendirle alabanza al Cristo íntimo con el pan supersustancial seminal, entonces comienza a hacer méritos para lograr las otras iniciaciones de misterios menores. Hasta que lo logra. Y ya cuando se casa, pues ya tendrá que despertar el fuego, pero con un vaso hermético. Porque ni a cañonazos sin vaso, pues, ¿no? Señor obispo, ¿existe alguna parte del ser que se dedique a la medicina de los cuerpos internos? ¿O esta es una misión de la Divina Madre Natura personal de cada cual? Bueno, esa pregunta es interesantísima, ¿no? Y cuestionablemente el Espíritu Santo posee el don de la medicina universal. El Cristo íntimo, el Salvador gemelo, Atman, posee el don de la medicina universal. La Virgen de la Luz, o sea, las 5 impresiones de la luz, los 5 desdoblamientos de Devi Kundalini Shakti, poseen el don de la medicina universal. Sería imposible que sin el don de la medicina universal de la maga elemental que nos da la potencia universal sexual, pudiésemos sin ella no curarnos. O sea, con la potencia sexual que es el óleo seminal, donde palpita el óleo del Cristo, porque en el semen están los átomos del Cristo. En el semen están los átomos de las 5 impresiones de la luz. En el semen están los átomos del Espíritu Santo y de todas las partes del ser. Los dioses deben resurgir de ese caos. Entonces hay partes del ser que poseen el don de la medicina universal. Y entre ellos los 5 desdoblamientos de la Madre Kundalini, el Espíritu Santo que tiene el poder de curar y el Cristo, por mandato del primer misterio, y previos negocios con la ley o por voluntad y caridad de los mismos, cuando nos perdonan un karma. ¿Qué nos puede decir sobre el maestro Litelantes? Una vez en mi vida tuve una experiencia, con el maestro Litelantes. Fue a mi casa con una comitiva de maestros, me visitó. Su cuerpo es tipo nativo, muy humilde, de piel trigueña, bajito, de ojos oscuros, tipo indígena, lleno de amor y de sabiduría, un hombre supremamente alegre, ¿me entiende? Me abrazó, o sea, nos conocíamos en lo interno, pero mi fracción de alma no sabía, y fue feliz y me dio muchas enseñanzas. Ese arconte de la ley. Tú me has preguntado sobre eso y no más sobre ese ser te respondo así. Lo otro es otra cosa. Órale. Sabemos que los bodhisattvas de los maestros, Samael y Litelantes, tuvieron varios hijos. ¿Qué te comentaron ellos acerca de la concepción de los mismos? ¿Fueron concebidos por el sistema de Kriya Shakti? Bueno,
Bueno, esta pregunta es tremenda y por primera vez en la vida la voy a responder. Y la voy a responder con las mismas palabras que el Cristo Samael me dijera en la mesa delante de la abuela. Le dije: maestro, qué gran mérito, qué gran honor tiene en el alma y el ser de sus hijos por haber nacido en su hogar. Mire, hermano Helio, no le hubiera yo hecho esa pregunta así al maestro Samael. Se puso serio, se metió el ser y agarró con su manota derecha y le pegó a la mesa y me dijo: mire, hermano, en casa de ángeles nacen demonios y en familia de demonios pueden nacer ángeles. ¿Está entendido, hermano? Me quedé de una sola pieza. Pues el que tenga entendimiento que entienda. Ya nos subimos después de desayunar al segundo piso y nos metimos a la habitación. Cruzó el pie derecho sobre el izquierdo y me dijo: el bodhisattva del logo Samael. Ya era el bodhisattva, porque me dijo: mira, mano, es una desinencia muy mexicana. Mano significa amigo. Yo te voy a decir que mis hijos nacieron de escape de semen cuando estaba transmutando. Y eso es todo. Cuando recién comenzaban a transmutar un escape de semen. Un esperma se puede escapar, o 2 o 3, y fecundar el ovario en la matriz, y así nacieron mis hijos. Y otra cosa son los hijos de la luz, que son los hijos de Dios, a imagen de semejanza de Dios. Otra cosa son los herederos biológicos. Esa es mi respuesta. Aquella experiencia que tuvo el Cristo Samael en un templo budista, en la cual se unen con un hilo los dedos, él y un monje, ¿fue esta en el mundo físico o en el mundo astral? En el monasterio en Guadalajara, en uno de los cursos, en el segundo curso, el patriarca fue y explicó eso, que él llegó a un monasterio budista, pues la anécdota que ya conocen, y que lo increparon. Entonces vino el abad del monasterio y que dijo: es que el budismo se complementa con la gnosis, pues, ¿no? Eso es lo que nosotros sabemos exactamente sobre la pregunta que tú me hiciste. No sé nada más, ni puedo responder nada, porque sería añadirle o quitarle, hermano. ¿Puede contarnos de milagros realizados por el maestro o la maestra litelantes a su lado, que recuerde? Bueno, el milagro más grande que le pude captar al maestro Samael, la realización del milagro más grande, es haberme enseñado la gnosis para salvar mi alma, hermano, para comenzar. Creo que es el milagro más glorioso que he podido recibir en esta existencia. Es el advenimiento del Cristo Samael de las diferentes partes del ser a mi insignificante fracción de esencia del 1 o el 2% que tenga despierta. Venir el bendito y traerme hacia Él para enseñarme los misterios de la luz, incuestionablemente es el primer milagro, porque me puso en el sendero del conocimiento y me enseñó a transmutar, me enseñó la meditación para aniquilación del ego, me enseñó cómo enseñar y evaluar, me enseñó la liturgia, me enseñó todo el bendito, a qué comer, qué respirar, qué pensar. O sea, mi vida es toda del bendito. Mi vida le pertenece en cuerpo, alma y espíritu al Logos de Marte, porque Él hizo el primer milagro. Tú me preguntaste sobre milagros, ¿no? Entonces yo estoy hablando del primer milagro que vi, y ese milagro que realizó en mi conciencia la luz del Buda Maitreya, la he visto en algunos discípulos del maestro Florecer. Ese es un gran milagro, hermano. ¿Sí? Otra cosa son los milagros de resurrecciones que hizo, de levantar muertos. Otras veces que le pasó la mano a un hermano por encima y lo dejó tieso la mano, que no creía en él. Vi muchas manifestaciones de los poderes y de la gloria del Logos Samael. Pero el milagro fundamental del Cristo, del avatara de Acuario, del Buda Maitreya, es la sembrada de la semilla gnóstica de la luz en la conciencia
peregrina y sufrida de múltiples matrimonios gnósticos y hermanos gnósticos que se han ido afirmando graduativamente en el camino. Un milagro es una curación. A mí me tocaba colocar 60 estudiantes en fila frente al maestro y darle a cada uno 5 minutos, donde les ponía la mano, los curaba y les enseñaba y les decía, y veía milagros, porque hacía que crecieran interiormente, los sanaba con solo ponerle la mano encima. Cuando hacía la tercera cámara, al terminar la tercera cámara, se arrodillaban los hermanos, algunas ocasiones en las que a mí me tocó ir, y él colocaba su mano y impartía el poder del logos para el alma, por el cuerpo, para todas las necesidades, y curaba, sanaba moral, física y espiritualmente. Pero entendamos como milagro el milagro de la resurrección de la esencia condicionada en el ego, en la gnosis, y la práctica de autognosis por la fuerza y la santa unción que él legó a la humanidad. Otro de los grandes milagros que siente mi alma, que otorgó el bendito, es la impartición de la santa unción, porque la santa unción contiene los átomos crísticos que vienen del mundo del logos, y sin ellos sería imposible la autorrealización íntima del ser. Hermano, ¿cuáles eran las anécdotas del maestro sobre la Revolución Mexicana? Y si algunas de estas lo incluía usted en esta, digamos, película de la historia. Me contó el maestro Samael pues muchas anécdotas de la revolución y me dijo, mire hermano, cuando la revolución es justa y los iniciados trabajan dentro del rayo libertador, como el rayo libertador, el que rige a Simón Bolívar, hay un rayo como el rayo del amor, el rayo de la justicia, el rayo de la verdad, el rayo de la inteligencia. Los maestros se expresan a través de sus bodhisattvas, sus trimurtris, a través de ciertos rayos para hacer una misión. Nosotros vinimos dentro de ese, aunque sea del rayo de la fuerza, vinimos dentro del rayo libertador para liberar a un pueblo castigado, oprimido por más de 400 años. Y en la guerra, cuando es para bien, no se paga karma por ningún crimen. Entonces me dijo el patriarca, tu caso es así, tú eres un centauro. Le dije, porque tengo mitad cuerpo de bestia y cara de humano, que es mi esencia. Y me dijo, no, se llamaban centauros. Eso es así, esotéricamente. Ese es un centauro, es un bodhisattva caído. Pero eso no me lo dijo el maestro, sino lo que te quiero decir es que a los dorados de Pancho Villa se les llamaban centauro. ¿Sí? Si a ti no te hubiéramos enviado al abismo, todos esos yoes que actuaron en la revolución, pues obviamente que sería imposible tu interrelación con los seres humanos y ya estarías hasta desencarnado. Porque en modo no fuiste una mansa oveja, eras un guerrero que trabajabas conmigo y como guerrero pues tuvimos que confrontar al enemigo para salvar nuestras propias vidas. Luego le dije, oiga maestro, tuve una pequeña recordación, pues yo no soy ningún maestro, ningún ser consciente, estoy dormido como todo el mundo, con el ego, pero controlado, mano. No andamos de catesis suelta, eso sí se lo digo, hermano. Tuve una recordación, maestro Samael, en que veía un potrero verde de unos 100, 150 metros de largo y por la mitad atravesaba un arroyo. Y había una pequeña ranchería en esa planada, en esa meseta, y al frente del arroyo, a unos 30, 40 metros o 50, estaba una cabaña de palos de árbol parado y techo de paja. Y ahí vivía usted con Dondita y tenía unos niños. Y su hermano, Fernando, vivía al frente del arroyo, al frente de su casa, pero al frente del arroyo. O sea, el arroyo nos separaba. El arroyo nos separaba. Y tenía una casa similar, donde teníamos un fogón de barro, dormíamos en esteras en el piso, andábamos descalzos y usábamos trajes indígenas a la altura de la canilla blancos y camisa a la altura del antebrazo, así corta, y nos amarrábamos el pantalón con una manta blanca, ¿no? Como una especie de cinto. Éramos muy pobres y andábamos descalzos. Y me dijo,
es correcta tu recordación, hermano. En esa era la época del porfiriato. Y la abuela trabajaba en una escuela, una escuelita. Y con lo poquito que ganaba, pues con eso muy vivíamos. Pues luego ya vino la revolución y ya no fuimos para la sierra. Le dije, sí, maestro, es que me acuerdo, tuve otra recordación que estábamos en un rancho. Nosotros decimos rancho aquí a una serie de casitas que están en la montaña, muy humildes. Y ahí estábamos atrincherados con un grupo y nos rodearon, nos quisieron agarrar de sorpresa. Yo me acuerdo de la balacera tan terrible, pero al fin les dimos matarile y les dimos chicharrón y vencimos y etcétera, etcétera. Mi hijo, es correcta tu recordación. Ya se te irán aclarando otros recuerdos de la revolución. Entonces, eso es lo que puedo decir. Y sé que cosas extraordinarias al respecto, porque gracias al gran sustentador me pasaron de joven muchas cintas, ¿no? Como ver una video, pues, una película de recuerdos de la revolución aquí en México. Y el maestro me dijo ese mismo día, lo importante, hermano, es que ya estamos ahora aquí practicando gnosis, vamos a seguir adelante con las misiones establecidas, el monasterio, etcétera, etcétera. Entonces le dije, oiga, maestro, ¿y si usted no fuera maestro, qué estaría haciendo ahora? Ay, hermano, esa pregunta es maravillosa, y se rió el patriarca. Me dice, mira, mano, o sea, me habló el Bodhisattva, estaríamos formando un nuevo grupo para la nueva revolución que va a haber en México. Te quiero decir que va a haber una revolución de sangre 1000 veces peor que la de Pancho Villa, porque el pueblo no ha querido escuchar la voz de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl ya vino. Es el Cristo. El pueblo no ha querido cambiar su camino. Este pueblo que tú ves en México es un pueblo que viene del clan azteca y maya. Y lamentablemente se ha corrompido con los sistemas de gobierno. Por eso habrá mucho sufrimiento y mucha sangre en un futuro. Y luego le pregunté, bueno, maestro, ¿y usted por qué es maestro? Se quedó mirándome atentamente. Me dijo, hermano, porque me las sé todas, de todas, todas. Y le dije, ¿todas, maestro? Todas. Le dije, todas, hermano. Le dije, no, pues es que usted es un logos marciano. Usted ha creado un planeta y tiene la experiencia de millones de años en este día cósmico. Está muy correteado, maestro, porque que la sabe todo. Y ahí soltábamos la risa. Y esos eran los coloquios divinales que tenía con mi amado maestro Cristo Samael, hermano. Eso es sobre la revolución. Señor Moya, ¿puede usted comentarnos sobre aquellas predicciones que hizo nuestro querido maestro Samael, diciendo que en las principales capitales del mundo en el futuro habrían aeropuertos espaciales? En la edad de los dioses de la luz encarnados en humanos cuerpos, mujeres diosas, familias de dioses trascendentales, no al principio de la edad de oro, porque al principio me dijo el patriarca ese día que me estuvo profetizando, vamos a comenzar de cero, hermano, con sandalias humildes y túnicas muy pobres, y comenzaremos desde las cavernas. Le dije, maestro, siento una gran tristeza de ver mi imperio azteca y maya derrumbado, destruido, puras ruinas, nuestras pirámides de Egipto, las esculturas celtas, mire, en Laos y Camboya, esas ciudades esplendorosas de esas primeras razas, de la quinta raza raíz. Me dijo, no te preocupes ni te aflijas, hermano. En la edad de oro restableceremos en octavas superiores a todas las culturas, y brillará Egipto de puro oro, y brillarán los aztecas como brilla el sol, y brillarán los incas. En una octava superior, la cultura celta resplandecerá ante la luz de la conciencia humana colectiva de la edad de oro, y fue esplendorosa pues la expresión del Logos Samael, irradiando luz y proyectando esa visión que él tiene de ese futuro a mi alma y codificándola. Entonces me llené de felicidad y me dijo, lo que sí te voy a decir es una cosa, hermano.
La rueda no la vamos a pintar, ni siquiera. Y el que pinte la rueda será sancionado severamente. Mira lo que han hecho con la rueda estos civilizados. Pero obviamente que después de los primeros 300 años que se inicie la Edad de Oro, cuando los dioses hagan pacto con los seleccionados y ya estén cruzados con otras razas de otros mundos y se hayan cristificado y no tengan un átomo de ego, es cuando comenzaremos desde las cavernas, de cero. Y después de muchos años se restablecerán graduativamente esos imperios en todos esos nuevos continentes y esas nuevas tierras. Y obviamente que los dioses de los mundos vecinos y de otras constelaciones, otras galaxias, establecerán sus bases y descenderán a los patios de los reyes, como descendieron en la Edad de Oro de la Atlántida, en la Edad de la Lemuria, en la Edad de Oro de los Hiperbóreos, y etcétera, etcétera. ¿Cuáles eran los consejos que nuestro amado Maestro le daba a los jóvenes solteros para que fueran preparando su simiente para un futuro matrimonio? Bueno, hermano, esta pregunta en este instante me recuerda. El maestro dio una conferencia en el monasterio por la noche a todos los estudiantes, miembros de primera cámara, segunda cámara y gente pública que llegó. Habló sobre el mercurio, el alma metálica del mercurio, el azufre, el fuego azufrado, etcétera, etcétera, etcétera. Y al salir nos fuimos con él y Dondita y dos misioneros más en un carro a una cafetería porque eran las 10 de la noche o 10:30 y íbamos a tomar un aperitivo, pues. Entonces un hermano me dijo, hermano, lléveme, por favor. Entonces miré al patriarca y le dije, maestro, ¿le damos chance? Y dijo, bueno. Entonces el hermano se subió al carro. Y ya al subirse le dijo, maestro, tengo la idea fija de que soy un vampiro. Tú me dirás, bueno, yo te estoy haciendo otra pregunta, pero es que esto va relacionado. Y el maestro como que se recogió interiormente y le clavó la mirada de águila del sol al hermano en cuestión. Y seguía diciendo, sí, maestro, yo sé que soy un vampiro. Y le dijo, no, hermano, déjate de tonterías, tú no eres ningún vampiro. Esas son ideas, porque has visto películas y tienes miedo desde el pasado y has formado una esfinge de un vampiro adentro. Lo que sí le quiero decir a todos, y mientras iban dando el carro a la cafetería, es que la larva del vampiro nace del coito entre los hombres infrasexual y del coito entre las mujeres infrasexuales. A medida que se van pervirtiendo estos sodomitas, se va despertando una larva, que es la del vampiro. Muchas larvas de esos vampiros ingresan a los clanes de los vampiros y otras son usadas por los demonios vampiros para hacer daño a millares de personas en el mundo. Entonces el maestro le dijo, cuando terminó esa disertación, dijo, a ver, hermano, ¿cuánto tiempo estás transmutando? Al hermano en cuestión. Y se quedó el otro pálido con la mirada. Le dijo, media hora, hermano. Y yo, eso no sirve para nada, hermano. Media hora no sirve para nada. Mínimo 1 hora de transmutación sexual. Haz pranayama. Y a mí el patriarca Samael me enseñó. Por eso te estoy entregando ahí un texto con varias hojas en que viene las enseñanzas que el patriarca me enseñó para solteros, para novios que se van a casar, pues, dentro de las leyes de la iglesia gnóstica, dentro de las leyes humanas, dentro del orden y para matrimonios gnósticos. Eso lo tengo también en el menú de la página de la iglesia gnóstica. Didáctica para la transmutación sexual de la iglesia gnóstica cristiana universal. Todas las preguntas que tú me haces y todo lo que el Cristo me enseñó fundamental, todo está en esa página. El que quiera aprender lo poco que podamos transmitir y escuchar nuestras palabras, ahí están escritas. Así pues que un soltero debe transmutar mínimo 1 hora de pranayama y aparte hacer vocalización
para que cuando vaya a practicar el Sahaja Maituna tenga control de la respiración y aprenda a tener graduativamente control del fuego activado, que es muy diferente, y no se derrita como cera. Esos 15 o 20 minutos que hacen algunos mediocres, esos no van a servir para la alquimia. De una vez les digo que ni siquiera pierdan su tiempo, hermano. ¿Sí? Ha llegado la hora, pues, de que saquen una hora a Dios, que le demuestren al Cristo que aman al Cristo en sustancia, que aman su esperma, que aman su par supersustancial. Pero esos sorbos de transmutación tan incipientes, tan incoherentes, pues no sirven. Y así lo dijo el patriarca y nosotros lo repetimos. Y el que quiera salvar su alma y aniquilar el ego tiene que aprender a transmutar de soltero muchas horas, todo el tiempo hasta que se case. Y aparte me dijo el Logos, después de casado un matrimonio debe el hombre y la mujer, en especial el hombre, seguir practicando pranayama muchos años hasta que aprenda, hermano, para que no sufra y no se derrita como cera. ¿Algún otro consejo que le haya dado el bendito sobre aquellas primeras etapas del trabajo con el arcano AZF? Bueno, esta pregunta ya la respondí cuando me enseñaste, me preguntaste que algo así similar, pero la última vez que lo vi con cuerpo físico, que me preparaba para viajar para España, me arrodillé en el segundo piso de su casa y le dije: maestro, le pido a su real ser en el nombre del Cristo me dé su bendición. Y se lo pido también al maestro Litelantes. Me dirigí a la abuela como maestro Litelantes. Entonces me arrodillé y el patriarca me dio la bendición y le dijo a la abuela, le dio la orden, dele la bendición. Porque yo nunca vi a la abuela que diera bendiciones, pero el patriarca le dijo, dele la bendición. Entonces vino la abuela y se concentró un ratito y me dio la bendición. Y le dije, maestro, ¿cuál es su último consejo? No te dejes atrapar del ego. Nada más. Y otras palabras que son privadas. Pero anteriormente también le dije, maestro, su consejo. Recién él me había permitido encontrarme con él. Me dijo, continuidad de propósito, hermano. Y me repitió imperante, continuidad de propósito, hermano. Y volvió y repitió con esa voz de trueno, continuidad de propósito, hermano. Hay que transmutar todos los días aplicarle meditaciones a varios yoes para aniquilarlo luego después de la transmutación, ya sea solteros, solteras o casados. Hay que perseverar sin dejar de tomar el pan divino jamás, salvo que estemos enfermos o por alguna circunstancia. Tenemos que ir a la liturgia. O sea, los tibios los vomitaré por la boca, dijo Jesús el Cristo. Eso no llega ni a la esquina, ma. Este camino es para gente revolucionaria, perseverantes en la acción. Y así como me dijo el maestro esas palabras. Continuidad de propósitos, hermano. Ahora, sobre la cuestión suprasexual de la transmutación sexual, cuando le dije que me enseñara a transmutar, pues que yo lo estaba haciendo a lo bruto, sosteniéndome pues con gran desesperación y angustia, y que no más cantaba mantra, porque a nosotros nunca nadie nos enseñó cómo aniquilar un ego en el altar del amor. Nosotros le pedíamos a la Madre Divina y al Cristo que nos aniquilara un ego, pero no se le aplicaba ni la meditación de la muerte del yo. Eran unos trabajos incipientes, porque así era, porque a mí ningún misionero, ni en los 2 cursos que hice en el SS por órdenes del patriarca Samael, allá, ninguno, ni ningún instructor, ni un instructor de los que tuve, que solamente tuve uno, antes de ir a hacer los cursos, me enseñaron magia sexual, hermano. Ahí no se hablaba de eso, ahí se filosofaba de no, se hacía liturgia, se hacía pranayamas y todos esos rollos, pero hasta ahí no más. Entonces me dijo el maestro, mira hermano, el Kundalini se despierta con los méritos del corazón. El que no enseñe el tercer factor de la revolución de la conciencia y no cumpla con obras de misericordia, jamás, aunque transmute, despertará el fuego y ascenderá la serpiente. Porque esos son los budas prayecas, esos son también los egoístas, y esos se convierten en ganasmuses, los que buscan su desarrollo personal
de sus poderes y sus cuestiones, olvidándose de la Kundalini y del amor por la humanidad. Ahora bien, hay que refinar el mandamiento de Roma, hermano. Eso fue recién la segunda entrevista que tuve con el patriarca, al otro día que me recibió la primera vez. Y le dije, ¿qué es eso, maestro? Yo jamás en mi vida había oído eso, hermano. Refinar el mandamiento de Roma. Yo había estudiado la totalidad de los libros cuando llegué ante el maestro Samael. Todos sus libros los había estudiado. Durante esos 6 años que me demoré en llegar por voluntad del Cristo Samael a su presencia, todos los días cargaba un libro de Samael. Si me iba a un autobús, iba con un libro. Si me iba a la calle, llevaba un libro. Si salía a cualquier parte, llevaba un libro. Todo el tiempo estuve estudiando Gnosis, hermano. Y terminaba uno y seguía con otro y volvía y me lo repetía en serie los libros de Samael, hermano. Me dediqué a estudiar y a practicar la Gnosis, para que no me echaran cuento. Así puede que, oiga, maestro, ¿y qué significa refinar el mandamiento de Roma? Mano, refinar el mandamiento de Roma significa, de hecho y por derecho, purificarse durante el Sahaja Maituna, hacer un acto limpio, puro de adoración y de oración a la Madre Divina, aniquilando el ego y transmutando, tomando los defectos del hombre como propios, los defectos de la mujer toma los del hombre como propio, pidiendo la aniquilación correctamente por los defectos del uno y el otro, cantando los mantras, haciendo caridad durante el Sahaja Maituna, y etcétera, etcétera. Así se refina el mandamiento de Roma. Y le dije, ¿y por qué de Roma, maestro? Pues de verdad, hermano, yo no sabía que mandamiento de Roma. Me dice, hermano, Roma es amor al contrario. Ah, ya entiendo, maestro. Pues estaba joven, pues estaba comenzando mis primeros pininos dentro de la iglesia gnóstica. Y pues fui instruido así, por el Logos. Pero luego continuó en forma severa. Y agarró su mano derecha sobre el escritorio y dijo, mira, hermano, el Kundalini no despierta ni a cañonazos si no refina el mandamiento de Roma, y ¡pum!, le pegó a la mesa, al escritorio, a la base de arriba del escritorio. El Kundalini no despierta ni a cañonazos si no se refina el mandamiento de Roma, y ¡pum! Y el Kundalini no despierta ni a cañonazos si no se refina el mandamiento de Roma, y tan, como para que no se me olvidara, hermano, ¿sí? Y creo que nunca se me olvidó lo que el Logos Samael me ha enseñado. Su verbo ha quedado como raíces de luz en mi fracción de esencia que he ido recuperando graduativamente y en todo mi ser, y con la convicción absoluta de la revelación del Espíritu Santo en él, a mi alma, de las experiencias que me ha tenido, que me ha dado, y por lo que me ha embestido, hablo con conocimiento de causa. Nos comentaba fuera de la entrevista sobre una técnica para eliminar psicológicamente a aquellas personas que no nos quieren o que nos tienen como enemigos, digamos, sin nosotros haberles hecho daño alguno. ¿Podría repetirnos esta técnica para que quede grabado para bien de la gran causa? Una de las grandes revelaciones, una de las joyas preciosas del tesoro de la luz, del real ser Samael, que ese rey bendito de Marte entregó a mi fracción de conciencia, hermano, y que me ha servido tan maravillosamente, es la siguiente clave que voy a enunciar, dando respuesta a tu pregunta. Hay enemigos gratuitos, pero hay enemigos por karma de las vidas pasadas. Y hay actos de los iniciados y de los adeptos y de los hermanos que generan el odio de nuestros semejantes o de los agnósticos que se pregonan gnósticos en las instituciones. La clave es la siguiente. Debido a que en el monasterio de Guadalajara, en el antepenúltimo curso, hubieron muchos intentos de asesinatos de los hermanos en curso contra mi persona. Varios intentos de asesinatos que quedaban poseídos. Y ya querían meterme la espadita que llevaban, un trinche de una hermana de esos de sacar las papas fritas grandísimo y cosas así. Y entonces le dije, oiga, maestro,
después de 3 meses de sufrimientos espantosos, te vas a llevar el cassette de lo que pasó en ese tiempo. Ya lo grabaste, ahí te lo llevas, de lo que pasó en el monasterio, ya está grabado. Entonces le dije, maestro, le pido a su real ser me diga si me van a desencarnar ya, sí o no, porque estoy hasta el tuétano de que me quieran hacer matar y que me hagan brujería y magia negra, creo al revés. Me dijo, no, hermano, no te preocupes. Contigo no han podido, no pueden ni podrán jamás. Y con esa energía que me depositó el Logos en mi alma, hermano, con esa me he enfrentado a la oscuridad de adentro y de afuera. Y me reveló la clave. Cada vez que resurja un enemigo en tu existencia, por los motivos que hemos mencionado, tú traes la imagen de ese enemigo que tienes adulterada ya en tu mente y en tus 5 centros. Haces los negocios con la ley a través del Cristo. Le pides a la Madre Kundalini, al Cristo del Espíritu Santo en la lanza, en pleno Sahaja Maituna, y la diriges sobre esa imagen, sobre esa esfinge demonio o sobre ese retrato que han formado una entidad psicológica perversa dentro de tus 5 centros que te combate ya mentalmente, emocionalmente, interiormente, a todo momento, y te hace la vida desgraciada, porque hay gente que está peleando con sus enemigos en la mente. Entonces tú disuelves esa imagen en su triple poder. Madre Kundalini, Cristo Santo, Sacratísimo Espíritu Santo, con la lanza de Eros, se mete la imagen al caldero sexual, se trae intencionalmente, aniquílale la mente, el deseo y el sexo a este demonio. Y se le manda el mantra Krim como antorcha o como lanza de fuego. Krim. Luego Madre Kundalini, Cristo, Sacratísimo Espíritu Santo, aniquila el triple poder, mente y deseo y sexo de este demonio causal que personifica a este enemigo. Y vuelve y se le manda el mantra Krim. Se inhala la energía suprasexual al cerebro, al corazón, esa electricidad se le envía a través de la Kundalini, visualizando la entidad, y se canta Krim, exhalando totalmente. Y luego Madre Kundalini, Cristo Santo, Sacratísimo Espíritu Santo, en la lanza de Eros, aniquilad el triple poder del germen causal de este demonio que he formado con tantas impresiones, efigie y representación, y vuelve y se le canta el mantra Krim. Bueno, ya se aniquila así a la persona que nos ataca, pero no es suficiente. Dice en Pistisofía, los demonios que cargamos dentro que han cometido delito, agregados psíquicos, siguen existiendo en las cintas teleoginoras y son testigos de su maldad ante el trono de Anubis. O sea que nadie puede esconder sus pecados porque están en película, hermano. Entonces hay que eliminar la película que formaron todas las imágenes y representaciones de esa entidad, de ese enemigo. Madre Kundalini aniquila la cinta teloginora con sus efigies y representaciones de fulano de tal que cargo adentro, y se canta el mantra Krim, hermano. Así nos liberamos de ese personaje. Pero ahí no termina todo. No creas, ya pensaste que se terminó todo. No, un momento. Ahora hay que eliminar el gimnasio que generó ese yo de ese hermano en nosotros. O sea, amor propio, orgullo herido, ira, odio, revancha, rencor. Y entonces ahí tienes una cantidad de agregados para aplicarle el mismo tratamiento en el Sahaja Maituna. El que así se liberare de aquellos que le hacen brujería, magia negra, que los odian por cualquier motivo, jamás nadie podrá llegarle a él. Inmediatamente reconocemos a un enemigo en potencia exterior, debemos aplicarle este trabajo para que su mente, sus deseos infrasexuales, su maldad, su mala voluntad no entre a nosotros. Mas si tenemos varias imágenes, entidades, demonios, efigies y representaciones de ese individuo o de esa mujer y no los aniquilamos, entonces ellos son receptáculo, imanes que imantan los pensamientos tenebrosos, las palabras tenebrosas, los deseos tenebrosos y la maldad perversa de aquel que nos odia y nos hacen la vida imposible, y mucha gente se sale de la gnosis porque no son capaces de combatir pues a aquellos que los odian. Pero no basta aniquilar a los de afuera, lo importante es trabajar con los de adentro para que por karma no nos lleguen esos vecinos. Esa es mi respuesta. ¿Puede usted, hermano, explicarnos la práctica del Sahaja Maituna
tal como se la enseñara el Cristo Samael de labios a oídos? La práctica del Sahaja Maituna, como me la enseñó el Cristo, ante todo hay que hacer oración interior a la divinidad para que nos tome como instrumento, para que tome nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro sexo y sirvan de instrumento para aniquilar el ego y activar el fuego que enciende la vida en el árbol santo. Hay que hacer una oración antes de ir a la mujer, dice Mahoma, ¿no? Hay que frotar la piedra de ámbar para que dé su aroma. Hay que frotar la hoja de albahaca para que dé su aroma. Hay que frotar la hoja de hierbabuena de menta para que dé su aroma. Entonces, después de la oración interior a las diferentes partes del ser, indudablemente avivar el fuego para que el yoni receptor esté turgente, apto para el cruce con el lingam generador, que esté lubricado. Y así pues, después de que se realice esta práctica de dhyana, ya viene la inserción del lingam generador en el yoni receptor. Explica en el misterio del auro florecer el patriarca Samael, y de labio a oído nos dijo también que esos primeros 5 minutos del cruce se produce una gran exaltación erótica, que es una emoción superior que debemos aprovechar para disolver el ego. Porque si el practicante se pone a excitarse más así, pues no se va a poder controlar y termina derretido como cera. Entonces se sugiere pues que se aproveche esa gran exaltación erótica para invocar a la Madre Kundalini, al Cristo y al Espíritu Santo. Así, el esposo y la esposa en una unidad de cuerpo, alma y espíritu, fundidos con su Madre Divina, el Cristo y el Espíritu Santo, en la energía eléctrica sexual, en la potencia sexual, en ese goce divino, en una unidad. Dice Cristo, Madre bendita, Sacratísimo Espíritu Santo, aniquila el triple poder, mente y deseo y sexo de este yo que condiciona mi alma a la ira y trae la imagen del yo en que está prisionero el sacerdote, y las mujeres repiten lo mismo y cantan el mantra Krin, se lo dirigen, inhalan, transmutan, llevan la energía al corazón y le botan el rayo, se lo clavan en la mente, le quitan la cabeza, lo desmembran, le clavan la lanza en el sexo, en el corazón y en la cabeza, en la mente al demonio para que se aniquile. Y luego se hace lo mismo, aniquila el triple poder, mente, deseo y sexo en el yo causa. Y luego aniquila el triple poder, mente, deseo y sexo en el germen causal de este demonio, y aniquila las cintas teluginoras y aniquila la personalidad, y etcétera, etcétera. Se hace el trabajo completo. Para ese tiempo es posible que la potencia haya menguado. Si no ha menguado, pues vuelve y se activa el fuego con los besos, las caricias, el amor. Y si no ha menguado, entonces se continúa con el defecto que la sacerdotisa va a aniquilar. Entonces los dos repiten. Sacerdote dirige, Madre Kundalini, Sacratísimo Espíritu Santo, Cristo ígneo con este fuego, aniquila el yo de los celos o del temor en esta sacerdotisa, el que ella tenga, ella va a decir. En su mente, deseo y sexo, y se le manda el mantra Krin. Luego se respira, se lleva la energía al cerebro, al corazón, y Madre Kundalini aniquila el triple poder, mente, deseo y sexo de este yo causal. Y luego de nuevo se absorbe la energía eléctrica sexual hacia el cerebro, al corazón, y Madre Kundalini, Cristo, Sacratísimo Espíritu Santo, aniquila el germen causal de este demonio. Y le mandamos el rayo del Krin, puro fuego, pura candela. Y luego Madre Kundalini aniquila los átomos de la personalidad de este demonio, y luego aniquila las cintas teluginoras que personifican la existencia de este demonio. Entonces eso es un trabajo completo en el altar del amor para la aniquilación budista. Cuando el patriarca me explicó la técnica, me dijo, extraordinario ese nombre, aniquilación budista, ¿verdad, hermano? Como para que no se me olvidara. Esa es mi respuesta, hermano. Y lo que no se haga, no porque lo estoy diciendo, así será siempre un trabajo incipiente. Y no se logrará lo que se logrará, debe de lograr. Nuestro bendito maestro recomendaba al principio
práctica del Sahaja Maituna de minutos y ir gradualmente aumentando el tiempo. Sí, hay algunos libros, y él lo dijo verbalmente, que inicialmente 5 minutos, 10, y hacer el trabajo y tener la voluntad para desconectarse. Claro que existe el libre albedrío, ¿no? Pero el patriarca da esa enseñanza. Y que la asana más adecuada para contener la simiente es la asana tipo budista, ¿no? El hombre se sienta y la mujer se cruza sobre sus piernas y lo abraza con sus piernas. Entonces hay un control, porque siendo la mujer la energía magnética pasiva suprasexual y el hombre en la postura occidental arriba, pues tiene un centro centrífugo de atracción tremenda. Y si ese no tiene la voluntad de acero, pues ahí se derrite, hermano. Entonces, también las asanas de parados, dice el maestro Samael, lo explicaba inicialmente en el libro Matrimonio Perfecto, pero como le quitaron temas y imágenes y cosas, realmente en el Misterio del Auro Florecer están las diferentes asanas, y en el libro Misterios Mayores y en el Parsifal de Wagner están las asanas tántricas que el patriarca revela que debemos hacer para transmutar en el Sahaja Maituna y aniquilar el ego animal. Cuando nuestro Salvador, el Cristo Samael, enunció la Biblia gnóstica Pista y Sofía en el Congreso Sacerdotal de Guadalajara en 1976, ¿cuál fue la enseñanza que dejó referente al estudio de la misma? Bueno, a mí me concedió el honor el maestro de dirigir el comité de liturgia de la iglesia gnóstica del patriarca Samael en el consejo. Él le ordenó a una hermana, pero esa hermana estaba ocupada. Entonces le preguntó, le dijo que lo hiciera pues este hermano. Y el maestro me dijo, tú te vas a encargar del comité de liturgia de la iglesia gnóstica durante el congreso. Y incuestionablemente que el patriarca disertó en el congreso de 1976 en octubre sobre la Pista y Sofía, que iba a crear una revolución extraordinaria, que era un libro maravilloso. Y ese texto está grabado. Y lo que él me enseñó se lo voy a decir, hermano, y a todos los que me escuchan. Pista y Sofía debe de estudiarse una vez por año. Cada hermano, cada hermana, solteros o casados, misioneros, directivos eclesiásticos, con mayor razón, abad, deben estudiar 1 hora diaria Pista y Sofía. Si es que en verdad quiere conocer los misterios crísticos y practicar semejante cantidad de revelaciones de la orden, de la iglesia gnóstica, de los mundos superiores, claves de alta teurgia que ahí se entregan. Por favor, explíquenos desde el punto doctrinario gnóstico sobre la parte del ser interior particular de cada cual, llamada Samael, que todos cargamos dentro. Bueno, hermano, como le explicaba en una plática anterior sobre esa parte del ser que cita el Logos Samael, usted sabe que en Pista y Sofía el Logos Samael habla de los 7 espíritus ante el trono de Dios. Y en el Apocalipsis de San Juan, en la Biblia hebrea, se habla de los 7 espíritus ante el trono de Dios. Existen 7 espíritus ante el trono de Dios, que son 7 partes del ser, que se relacionan con los 7 genios siderales que están en el sistema solar. Entonces, si existe un termalogos Samael allá en el Omeyocan, en el Tesoro de la Luz, en el Aeón 13 del planeta Marte, también en lo profundo de nuestro ser existen los 7 espíritus ante el trono de Dios, que son Michael, Gabriel, Rafael, Anael, Samael, Sachariel y Orifiel. Son 7 partes del ser. Y una de ellas es Samael. Como quiera que sentimos un amor muy profundo por aquel que le debo la vida, porque existo por el bendito termalogos Samael,
como por el bendito Termalogos Samael, pienso gnósticamente por el bendito Termalogos Samael, amo a mi esposa por el bendito Logos Samael, transmuto y aniquilo el ego por el bendito Samael. Me enseñó a comer, a pensar, a respirar, a amar, hermano. Le debo gratitud infinita por ayudarme a estar saliendo de los infiernos donde me encontraba. He reconocido internamente, por voluntad del mismo, a esa parte de mi propio ser. La he invocado al Samael interior, a los 7 espíritus internos dentro de mí mismo. Y ellos se han revelado a mi insignificante fracción de alma que nada merece con su grandeza y su poder. Entonces yo doy testimonio de que los 7 espíritus ante el trono de Dios existen en nuestra naturaleza interior. Y Samael es la parte del ser, de las más elevadas del ser, porque él imantó por voluntad del Logos Samael la doctrina gnóstica de Samael, hermano. A nuestra esencia y a todas las partes del ser que cargamos dentro. Esa parte del ser, por voluntad del primer misterio, que es nuestro Padre, el Padre de todas las luces, trajo el sello de la luz gnóstica de Samael, del Logos Samael, a nuestras almas. Y en ella el Logos Samael, a través de esa parte del ser, el Samael interior, colocó un lazo de luz a ese sello de luz para inyectarnos el conocimiento gnóstico, la liturgia, los sacramentos, la luz gnosis, la palabra de la gnosis, la apología de la gnosis, los misterios gnósticos marcianos y los misterios de los misterios. Ahora bien, esa parte del ser Samael trabaja activamente con los 7 espíritus ante el trono de Dios interiores y todas las partes del ser y el Logos Samael, instruyéndonos, impulsándonos, llevándonos al conocimiento de la luz. El conocimiento, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. El conocimiento del Dios interior profundo, hermano, solamente se logra si se estudia pistisofía. Hermano, la última pregunta para finalizar esta entrevista. Queremos preguntarle cuál es la concepción, sentir e idea que tiene en su conciencia sobre el Logos Samael. Esta es una pregunta maravillosa para mi fracción de conciencia. Para mí el Logos Samael no es una teoría, no es una hipótesis, no es un concepto. Porque Él trajo a mi esencia y a mi ser ante su presencia física y espiritual. Y me reveló las diferentes partes del ser que me enseñaron a conocer mis diferentes partes del ser. Por ejemplo, hermano, un día me llamó al monasterio y me dijo, ven, hermano. Entonces me voy del monasterio, agarro un taxi al aeropuerto, del aeropuerto llego a su casa y me dice, te dije que hace 58 días, que en 58 días restablecería el tercer logo. Estaba lleno de felicidad. Tengo el carnado al Espíritu Santo, hermano. Entonces el Espíritu Santo habló para mí del Logos Samael mediante la corriente del sonido y emancipó mi alma a esa vibración. Yo no puedo describir con palabras humanas lo que Él me permitió ver, pero Él me permitió ver a su Espíritu Santo, quien habló y me instruyó y me dijo en ese momento, tengo el don de lenguas, he logrado la totalidad de la inmortalidad en esta existencia. Estaba feliz. El día que lo vi más feliz al Logos marciano, hermano. Feliz el Espíritu Santo. Destilaba leche y miel y sonrisa y sonrisa. Entonces le dije, oiga maestro, ahora que me voy para España y que voy a ir a las Canarias, ¿por qué no me endosa uno de esos idiomas? Le dije al Espíritu Santo. Lo dije en broma, pero en verdad queriendo que fuera realidad. Entonces me miró seriamente el tercer Logos en Samael y me dijo, mire hermano, cada cual se tiene que ganar las cosas por sí mismo. Tú con tu trabajo te vas a ganar algún día el don de lenguas. Y eso es todo, así me contestó. Luego me instruyó el tercer Logos. En otra ocasión, usted me está preguntando sobre mi percepción conscientiva sobre el Logos Samael.
Cuando tenía 9 años, niño, se me apareció la Virgen. Bueno, era una visión. Yo vi la Virgen y tenía 27 estrellas. Y conversé con ella y sentí que me iba a morir a los 27 años. Bueno, me dio algunas enseñanzas porque sufría mucho. Y a los 3 días volvió y se me apareció y me dio fuerza y me dio amor y me instruyó la bendita y le conté las 27 estrellas y le dije, me voy a morir cuando tenga 27 estrellas, cuando tenga 27 años, y me asintió, sí, desencarnarás a los 27 años. A los 3 días volvió y apareció la Virgen y fue la última vez que la vi así como se me manifestó la Madre Divina Kundalini. Para mí era un niño, era la Virgen, pues, ¿no? Entonces yo ya supe de los 9 años que yo iba a desencarnar a los 27 años. Afortunadamente la gnosis llegó a los 19 años, hice mucha misión, abrí muchos santuarios, toda mi vida fue canalizada nomás a hacer la misión. Luego el maestro me entregó la credencial de misionero internacional, que por mi amor a la humanidad, y luego me nombró obispo, me ungió y luego me nombró abad y me permitió hacer misión. Yo estaba en el monasterio, en el segundo curso del monasterio, porque los hacíamos seguidos, descansaba nomás una semana, una vez descansé 15 días y continuaba. Y me acosté el día 16 de febrero, porque cumplo años el 17 de febrero. Dije, me acosté a morirme conscientemente, hermano, a mi 3% de conciencia, o al 1, al 2, ni siquiera sé qué nivel tengo porque estoy dormido. Así puede que me acosté y me relajé, invoqué al Cristo Samael, invoqué a mi madre Kundalini, al Espíritu Santo, a mi Padre, y le oré a Dios y le pedía perdón con lágrimas en los ojos porque iba a desencarnar por todos mis pecados cometidos en esa existencia y de los que me acuerdo, gracias a Dios, de otras vidas. Y me fui quedando en laxitud y de pronto soy sacado del cuerpo físico como un imán. Mi esencia fue sacada y fui llevado en cuerpo astral y mi esencia dentro del cascarón astral, despertada por esa fuerza invisible, me llevaron por muchas montañas, atravesé mares y terminé en la entrada de una cueva y me llevaron a una cueva oscura, negra, que no veía nada. Y se me apareció la muerte, hermano. El esqueleto con una espada exacta a la que me dio el maestro Samael en Guadalajara para dirigir el monasterio. Él se puso la espada en la frente, la tomó con la mano izquierda la punta y con la mano derecha el mango, se la puso en la frente y dijo, he depositado los átomos de mi real ser para que dirijas el monasterio. Pues se me apareció la muerte, el esqueleto, ¿no? La madre Coatlicue, y me dijo, hijo mío, vengo a desencarnarte. Entonces yo me miré y ya hubo una penumbra de luz ahí, una penumbra porque era oscuro. Ya se iluminó un poco más la caverna y me vi el hilo y vi que tenía exactamente una espada igual a la mía que me había dado el Cristo Samael. Entonces yo le di, entonces como yo dormía con la espada, porque teníamos combates en ese monasterio embrujado y tantas cosas que pasaron, me acostumbré a dormir con ella en la mano. Y si tenía recuerdos en el astral, andaba con ella en la mano. Y para toda parte andaba en los mundos internos con la espada en la mano que me dio el Cristo. No la alargaba y me acostaba a meditar y le echaba mano del mango, hermano. Entonces, la muerte se me vino a cortar el hilo. Y como quiera que soy de naturaleza guerrera marciana, me enderecé más parado y le dije, yo soy guerrero de Samael, ni ante la muerte mismo me entrego, hermano. Y cuando ella levantó para cortarme el hilo de plata, le mandé el espadazo y la atravesé todo el cráneo hasta el sexo, y luego le pasé una cruz y la quebré y la hice pedazos ese esqueleto, hermano. Y se derrumbó y volvió y se me armó al segundo. Me dijo, hijo mío, tú no puedes hacerme daño. Le dije, sí, yo soy guerrero, pero ni ante la muerte me entrego. Y ahí te va. Le mandé otro espadazo, le corté la cabeza, le hice cruces con la espada, volví pedazos ese esqueleto que cargaba la espada duplicada de la que el Cristo me había dado. Y volví y se me armaba y me decía, hijo mío, déjate desencarnar, que es el decreto ley. Y le dije, no, Señor, yo no me entrego ni ante la muerte misma porque soy discípulo de Samael, y ahí te va. Entonces,
hubo una amplificación de la conciencia, porque en mi cuerpo físico donde estaba acostado comencé a sudar y la almohada se comenzó a llenar de sudor, de agua, pues, pero sudor como si alguien estuviera bañado y todo mi cuerpo bañado. Y me daba cuenta de que estaba algo de conciencia, o la conciencia de los átomos del cuerpo físico se activaron porque presentían la desconexión. Y tuve esa experiencia múltiple, pues, de estar a la vez mi esencia percibiendo la conciencia del cuerpo físico, de los átomos y neutrinos y del cuerpo vital, a la vez que estaba allá frente a la madre muerte. Total que durante 15 minutos le cortaba, la desmembraba, la hacía pedazo y volví, se me armaba y no me entregaba y no dejaba que me cortara el hilo de luz. ¿Por qué? Decía yo. Y no, y ella, hijo mío, déjate desencarnar, y no. Y pasó media hora en el mismo combate contra ella. Ella muy dulce, muy amorosa, hermano, me decía. Y levantaba la espada para cortarme el hilo y no dejaba. Entonces llegó un momento en que mi alma me cansé y comprendió que estaba cometiendo un gravísimo error. En millonésimas de segundo me arrodillé como en el ritual iniciático y le dijo: bueno, Madre Divina, y puse mi mano en el corazón: desencárname. Perdóname, Madre Cuatlicue. Y agaché la cabeza. Y en el instante en que agaché la cabeza, se llenó de una luz como de 10 millones de soles la entrada de la caverna. Y entró un ángel como de 3 metros de altura, gigantesco, con unas alas de luz esplendorosas. El logo Samael, hermano, con otra espada igualita, man. Porque en el Congreso se mandaron a hacer 3 espadas. Una para el Abad, otra para Samael y otra para otro misionero. Pero obviamente que mi espada no es una réplica la de Samael, porque sería una soberbia. Era una espada que eran réplicas físicas, pero internamente Samael su espada es del logo. La mía es de un pobre mortal del lodo de la tierra con los átomos de Samael. Entonces traía otra igualita a la que traía la muerte, a la que traía yo en la mano y a la que traía el logo Samael, hermano. Entonces me dice: hijo mío, dame la espada. Entonces yo le digo: maestro, me quiere desencarnar Cuatlicue. Entonces yo veo que él como que se sonríe, ese rostro no se le podía ver porque era un relámpago, un rayo de pura luz, ¿me entiende? Gigante. Yo nunca había visto tanta luz en mi vida, hermano. Tanta luz coagulada en un ser de luz de esos. Entonces me dice: hijo mío, dame la espada. Y yo levanto mi mano derecha horizontalmente y la espada se desprende por la punta. Y el maestro guarda su espada y la espada viaja por el aire atraída por el magnetismo del logo y la toma. Y dirige el rayo a la Madre Cuatlicue. Manda un rayo de luz y la Madre Cuatlicue se desvanece y se retira. Ya me regresé al cuerpo, sudando, hermano. Espantado, asombrado, anonadado y preocupadísimo, porque pues la desencarnación. Y dije: me voy para el infierno, hermano, si no he hecho nada, apenas estoy comenzando. Llevaba ¿cuánto? 2 años muy serio de estar transmutando, hermano. Antes estaba aprendiendo, ¿me entiende? Otro año. Y bueno, ya no dormí esa noche. Y al otro día a unas actividades y me fui para México a hablar con el maestro. Me fui a México y nos fuimos a San Luis Potosí, pero nos fuimos hacia Cuernavaca a ver un terreno que él tenía en el camino que él paró, el restaurante, que fue cuando te comenté lo de la plástica de Samael. Después, hablando aparte con el Logos de Marte, le dije: oiga, maestro, le pido en el nombre del Cristo a su real ser, porque siempre me dirigía a él así. Cuando quería saber algo, le decía al ser: le pido en el Cristo a su real ser, dígame sí o no me van a desencarnar. Porque anoche pues le conté la experiencia y se sonrió inteligentemente. Y me dice: mira, hermano, por lo poquito que has hecho, y juntó el dedo índice y pulgar así, como agarrando una lenteja, una cosita así. Por lo poquito que has hecho, puedes continuar viviendo. Así de plano, hermano. Entonces mi alma y mi ser le debemos la vida al Logos marciano,
porque Él me trajo la gnosis, sabiduría, y gracias a eso pude continuar con mi cuerpo para continuar creciendo interiormente, hermano, ¿sí? Entonces, el Cristo Samael, en otra ocasión, que tuve una gran tribulación, uno de los grandes sufrimientos y procesos que ha tenido mi alma, y que pasemos esa prueba con calificación de 20, buenísima, afortunadamente. Estaba sufriendo mucho, se me apareció en la recámara. Estaba acostado, pues, y vi que mi alma fue sacada del cuerpo y llegó el Logos marciano, hermano, con toda su vestidura esplendorosa de luz, y traía un cáliz de puro oro, y en él estaba la sangre del Cristo, de su bodhisattva, del Cristo y del íntimo, del Salvador gemelo. Ahí estaba la sangre del Cristo. El cáliz era el grial, el Espíritu Santo. Entonces me dijo: estoy muy interesado en sacarte de aquí para que regreses a México y me hagas tales y tales misiones. Entonces me arrodillé y me entregó el cáliz, el Cristo, y me tomé la sangre del Cristo Samael y la traigo en mi alma, en mi ser, en mis venas, en mi corazón. Y la enseñanza luz que el Logos me otorgó a través de las diferentes partes del ser son raíces de luz que existen y seguirán existiendo a través de la eternidad, hermano. Entonces el Logos de Marte no es fantasía para mi alma, no es una teoría, hermano, es una terrible realidad de luz. Es la luz que viene a la oscuridad en esta época y que ha venido a mi esencia de muchos hermanos gnósticos, y que el Logos Samael no tiene preferidos, sino que si algunos discípulos aman al Logos y él es su preferencia, como en el caso mío, lo digo sin ninguna prepotencia, con la sencillez más profunda, pues es una gracia que él mismo me ha concedido, hermano. Y en todos los libros que he escrito, 60 libros, basados en la inspiración de la doctrina del Logos Samael, en todos alabamos, glorificamos a Samael, enseñamos la doctrina de Samael y lo llevamos en nuestra alma, en nuestro corazón, y será eso eternamente, porque me siento como esencia, parte de esa luz de él. Y espero que su misericordia me permita en un futuro no lejano, pues verdaderamente emanciparme de los agregados psíquicos, vestirme del traje de bodas del alma, para poder seguir sirviendo más a su obra, hermano. Eso es todo. Paz inverencial. Esta entrevista fue realizada durante los primeros días del mes de diciembre del 2006 en el estado de Jalisco, México. Bueno, Fernando, te doy las gracias por todos los servicios brindados y tu apertura hacia el equipo Coradi, y esperamos que la juventud gnóstica en el mundo reciba este conocimiento con apertura de mente y con el corazón abierto, y la finalidad es llevar el mensaje a los misioneros, estudiantes gnósticos de todo el mundo.